Vamos a ver, ¿dónde está tu enunciado? Vamos a usar el poderoso Paint para hacer la mayoría de la explicación. Ya les explicó cómo hacer un analizador, ¿sabes? Solo nos dio el concepto nada más y los ejemplos que te acabo de enviar. Va. Que es el ejemplo número uno sobre los registros. Ujú. Sobre los registros. El ejemplo número 2 es sobre los intérpretes de comando. Ujú. Cuando no se ingresa bien un atributo, cuando no ingresas un comando válido. Y el número 4, que es nada más sobre la lectura de datos, la manipulación de bytes, sobre los números aleatorios, más Ujú. que todo lo que son las importaciones, las estructuras y métodos o funciones. Ya. Va. Estoy viendo ahorita solo que te dejáramos. Bueno, solo los primeros dos, los primeros tres ya son un chingo de teoría. Entonces vamos a empezar primero con el disco. Va, ya pues. Vamos a empezar la clase de hoy, jóvenes. Vamos a pues. ¿Te acordás cómo era cuando tú formateaste tu PC? Sí, sí, me acuerdo. ¿Te acuerdas que cuando entramos había como un disco entero y a la hora de formatear el sistema operativo te aparecía una unidad así? ¿Te acuerdas? Sí, Pi. Va. Fue uno que también le envié. Si querés te envío algo que le envié a un cuate que dice ese mismo disco. Va a estar bueno, pero no va a ser muy necesario. Créeme que esta es para la parte teórica. Bueno, sí, mándalo igual, puede que no sirva. Va, entonces mira pues. Cuando trabajamos lo que es archivos, vamos a simular o hacer la simulación de los discos internamente. Entonces, ¿cómo así? Vamos a hacer como la simulación de un archivo. Vamos a hacer digamos que este es nuestro archivo, ¿sí? Sí. Y vamos a determinar el tamaño del disco, tamaño. Bueno, más que todo el tamaño, la fecha de creación. Y posiblemente solamente se lo vamos a terminar, pero vamos a ver qué es lo que te dice para crear el disco. Dice los discos con extensión .dsk, donde se almacenan distintas estructuras, funcionamiento, almacenamiento, la creación y detalles del disco estarán lógicamente más adelante en los respectivos comandos, pero se aclara que para crear un disco deberá estar llenado con ceros binarios para presentar que es espacio disponible. Va. Entonces, ¿te acordás que cuando nosotros venimos y creamos, o sea, revisamos el disco? No tenía nada, vamos. ¿Sí? Entonces, como es un disco que está vacío, se debe llenar con puro 0, 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 0. Entonces, este disco lo vamos a ir llenando de forma hexadecimal, ¿sí? Entonces, cuando vayamos creando la información, lo vamos a llenar de esa manera. Entonces, ahorita por ahora, digamos que nuestro disco está vacío. ¿No te han dejado una tarea de hacer un disco vacío todavía? No. Un disco vacío. No, solamente la única tarea que nos dejaron era de hacer eso de la partición del disco y para instalar lo que es el Ubuntu. Va. Bueno, está bien. Va, entonces ya lo tenés. Entonces, mira, pues, en nuestro caso, aquí lo que hicimos ahorita es que hicimos nuestro disco desde cero, ¿sí? Entonces, este disco asumimos que no tiene nada de información. Entonces, es como que si yo viniera y creara como un mi archivito aquí. Vamos a crear uno nuevo. Uy, vamos a crear uno nuevo. Bueno, vamos a crear una carpeta mejor. Vamos a simular como que este es Ubuntu, ¿sí? Y aquí vamos a crear uno nuevo. Un nuevo archivito. Y se va a llamar disco 1. Entonces, este va a ser nuestro disco, ¿sí? Entonces, es como que si ahorita no tuviéramos nada en ese disco y aquí vamos a trabajar todo. Entonces, este mismo disco va a estar lleno de puro 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Independientemente del espacio que tenga, o sea, por ejemplo, si tiene 50 gigabytes de espacio que te dé a la declaración al inicio, todos esos 50 gigabytes de espacio van a estar con puro 0, 0, 0, 0, 0. ¿Sí? Ok.
Pero por lo general no vamos a usar tanto espacio porque nunca se va a crear discos más de ese tamaño extenso. Entonces, va, siguiente punto. Vamos a lo que es al MBR. Esto te lo voy a explicar bien, porque si no te lo explico bien, después vas a chavetear ahí a la hora de trabajarlo, no lo vas a comprender. Va, entonces, ¿cómo funciona el MBR? Va, tenemos nuestro disco, ¿sí? Ujú. Cuando trabajamos el disco, por lo general hay que determinar la raíz. O sea, recuerda que cuando tú creas tu disco, hay varias carpetas cuando se crea el sistema operativo y crean como un montón de carpetas, ¿no? Y todas quedan de este lado. Entonces, ocupan este espacio. Entonces, todo esto va a ser llamado nuestro MBR. ¿Sí? Ajá. MBR. Entonces, esto va a ser nuestro MBR. Ay, puch, se puso en rojo. MBR. No se mira. Ahí está. Va, ahí está. Este va a ser nuestro MBR. ¿Y qué contiene nuestro MBR? Ya te voy a decir. Nuestro MBR va a tener. ¿Contiene todos los archivos? No. Va a ser como una referencia a todo lo demás. ¿Cómo así? Te explico. Solo vamos a subir esto. Ay, déjate seleccionar. Ahí está. Te llevaste ese cuadrito. Entonces, ¿qué vamos a tener en este MBR? En este MBR nosotros vamos a tener referente todo lo que va a ser de un disco. Y en tu caso vas a tener que trabajar lo que es el tamaño, la fecha de creación, create, DSK signature, el fit y el partition. ¿Sí? Entonces, todo eso lo vas a determinar aquí en tu MBR. Entonces, ejemplo, si esto ocupa, por ejemplo, a ver, pues, aquí ojito, porque cuando ya vas a trabajar directamente en el MBR, esto va a ocupar un espacio. Entonces, como te podrás dar cuenta, determinar lo que es tamaño, fecha de creación, DSK signature, fit y partition, ¿sí? Y cada uno de estos, como tú sabrás, tiene un tamaño. Entonces, yo ahorita no sé cómo es en Go, pero lo vamos a investigar así rapidito. Vamos a ver. O sea que, en pocas palabras, tamaño, fecha de creación, todo lo que pusiste ahí, fit, DSK, todos esos van a llevar un espacio. Y eso es lo que va dentro de MBR. Ajá, eso va a determinar el tamaño de tu MBR, pero tranquilo, este solo determina como las características iniciales de tu disco, por decirlo así. Es como, podríamos decirlo, el tamaño del sistema, lo que ocupa el espacio del tamaño del sistema, como en Android, Correcto, como ahí estás. en Windows. Sí, ahí estás. Así míralo. Entonces, vamos a revisar. Aquí está. Va. Entonces, supuestamente es esto. Digamos que es eso, porque no sé específicamente si es eso, pero va. Entonces, ¿qué vamos a hacer exactamente en nuestro MBR? Nuestro MBR va a tener un tamaño definido, pero ese tamaño definido lo van a definir las variables. En este caso vamos a trabajar MBR, tamaño, y tamaño, ¿qué tipo de dato es? Es tipo int. ¿Y cuánto pesa un int? Vamos a revisar. Uy, sí es cierto. Int aquí en Go es diferente. Determinas int 8 o int 16. Le vamos a poner int 8 porque no sé cómo está la cosa todavía. Pues tengo que revisar la doc. Entonces, dice que pesa 8 bits. ¿Sí? Entonces, Sí. vamos a sumar 8. Después le sigue el siguiente. ¿Dónde dejé mi? Aquí está. MBR tamaño 8. Okay. MBR fecha creación. Ese es un time. Time, ¿cuánto pesa? Quiero ver vos. Time. ¿Dónde está time aquí? Mejor vamos a hacer algo más sencillo. Preguntémosle a ChatGPT. Vamos a complicar.
O a bar también es más fácil. ¿Cuánto pesa cada dato? Cada dato en Go, según los tipos de valores, así como int, string, etc. Uy, se puso lento, se limpió esa onda. Va, a ver. Igual el tamaño de los tipos de datos depende del sistema en que estés compilando tu código. Sin embargo, Go especifica el tamaño mínimos garantizados para tipos de datos básicos en especificar el lenguaje. Aquí hay una lista de tamaños mínimos garantizados para datos básicos. Ok, bueno, más o menos no nos complicamos tanto. Floats, complex, bool, string. ¿Cuánto es el peso de time? Timer no era. Time, toda la razón. The time. Ningún tiene una definida que no es un tipo de dato es mínimo, sino un paquete que proporciona funcionalidad para el trabajo. Uy, dice time proporciona una estructura y funciones para trabajar con instantes de tiempo, duraciones y temporizadores. Estas estructuras y funciones tienen su propio tamaño en memoria, pero hay un tamaño fijo general para el paquete en su totalidad. Uy, eso está feo. Ok, después de tamaño de una estructura específica del paquete time, puede usar una función unsafe to saves of. Ajá. Bueno, entonces eso lo vamos a meter con un int normal. Por ahora. Vamos a poner int 16. Y vamos a decir que pesa 16 bits. Entonces se le suma eso, 16. Y vamos a seguir con los siguientes. Pues, dice, el siguiente es un int, que sería mbr dsk signature. Dice pesa es un int, otros 8. Int 8. Va a pesar más 8. Más 8. Después sigue el dsk. Bit. Ya tengo el tamaño correcto de time. ¿Cuánto es? Me está diciendo aquí bar que son 12. El 12. tamaño es de 12 bytes más el tamaño de la zona horaria. Va, perfecto. Bueno, ahí te lo envié, si lo quieres ver. Char y por último mbr partitions. Y este va a ser partitions, pero partitions tiene otro valor determinado y ahorita te voy a explicar eso. Partitions va a ser otro archivo. Entonces partitions va a ser referencia a partitions por 4, por un arreglo de 4. Entonces skfit char, y en char quiero ver cuánto pesa esa onda. Vamos a ver, char float complex pool string, la correlación de carrete más una pequeña, 16 bytes. Va, 16, va, entonces más 16 más la cantidad de particiones, partition, que es por 4. Entonces esto multiplicado por la cantidad de bits que va a requerir cada partición. Entonces, si te das cuenta, tenemos ¿cuánto? 8 más 16. 48. Solo del MBR tendríamos 48 sin contar las particiones. Lo único que yo solo sumé 8 más 16 más 8 más 16 los bits de bit partition. Me dijiste que hay que multiplicarlo por 4. Eso no lo tenemos todavía porque no sabemos cuánto es, vamos. Entonces por ahora solo tenemos que pesa 48. Entonces inicialmente esto va a pesar 48 bytes, porque nos hace falta todavía las particiones, y las particiones referentes van a ir aquí abajo. Entonces esto es lo que pesa directamente nuestro espacio del MBR, sin contar las particiones, recuérdate. Entonces nos falta todavía estos, que es lo que vamos a ir trabajando, ¿sí? Entonces vamos otra vez al anuncio. Entonces dice: el MBR se crea en el primer sector del disco, es decir, se describirá al inicio de dicho disco contenido la información del sistema de archivos. ¿Eso qué quiere decir? El MBR no va a crear nada, ¿sí? Ajá. No va a crear nada. Mentalízate eso.
El MBR no crea nada, ¿sí? El MBR lo único que tiene es información. En ningún momento crea nada. Así de sencillo. Vuelvo a hacer énfasis, no crea nada. Va. Entonces, ahora el partitions. Este sí va a determinar algo. Entonces me dice, esta es una partición, es una división lógica de un disco que los sistemas de archivos tratan como una unidad separada. Tendrá los siguientes valores. Pero ojo, tampoco crea algo, ¿sí? O sea, no crea nada. Lo que está haciendo es que le está dando los valores, ¿sí? Va, aquí viene algo que es teoría muy interesante. Cuando tú creas tu disco duro, por ejemplo en Windows, no sé si te has percatado que solo puedes crear 4 particiones. Va. Esas 4 particiones, siempre por lo general hay una extra. Está la de recovery, vamos. Pero aquí viene lo interesante. Por lo general solo puedes crear 4 particiones y eso es lo que vamos a intentar retractar aquí, vamos. Solo puedes tener 3 primarias o 4 primarias. Y solo puedes tener una extendida por cada disco, ¿sí? Por cada disco solo podrás tener una extendida. Y por cada disco podrás tener 4 particiones. Y las lógicas no se podrán crear si no tienes extendido. Entonces, las determinantes aquí van a ser como las extendidas y las... Entonces, mira, pues, ¿qué dice la primera? Una partición primaria puede ser usada para iniciar un sistema operativo y contener distintos archivos no relacionados directamente con el sistema operativo. Y una extendida, dice, es usada para contener unidades lógicas. Estas particiones son manejadas por un EBR. Al crear la partición se crea el primer EBR, ¿sí? Sí. Entonces estamos en la hoja 4. La hoja 4. Vamos a bajar para abajo para ver cómo está esa onda. Más abajo tendría que haber un ejemplo de eso. Vamos a ver. No. Aquí está. Ups. Estoy viendo que no dejaron ejemplo. Ah, mira, aquí está. Mira, pues. Reporte MBR. Este es el MBR, mira, que te dije. Este solo va a determinar lo que son los datos dados de inicio nada más. Solo va a determinar los datos de inicio. No va a determinar nada más, solo más que los datos de inicio. El partition son todas estas dos. Pero yo quiero ver uno... Aquí está, este es el que quiero. Va. Entonces, si te darás cuenta, aquí tenemos nuestro MBR, ¿sí? Ok. ¿Qué es esto? Está determinado ahí toda la información de todo el MBR, el tamaño, cuál tamaño tiene cuate, ¿va? Qué tamaño tiene, qué fecha fue creada, el SK de signature, el fit y el partition, vamos. Y todo lo demás lo vamos a ir determinando poco a poco, ¿sí? Ok, el MBR yo lo siento como que es el tamaño que necesita el sistema para funcionar. Y eso es lo que es, porque dice el tamaño, la creación, las asignaturas, el fit y las particiones, ¿correcto? Sí, correcto, pero recuerda que no crea nada, solo es como lo escrito que está ahí que vamos a utilizar después, nada más. Ajá, eso no crea nada. ¿Cómo se le podría decir a eso? No tampoco es que esté por gusto, sino que... Es tu guía para referenciar el tamaño que tenés disponible para el resto de tus particiones. Ok. Ajá. ¿Y por qué no imprimís Control Shift S para crear el script? Perdón, Windows Shift S. Pues, Es para tomar capturas. No, es Windows. vamos a guardarlo. Windows Shift S. Es el que está abajo de la bloqueo en mayúscula. Windows Share. Ahí Ah. ¿No fue? Y ahí ya puedes pegarlo en cualquier lado que quieras. Solo con cualquier... Me sirve, dijiste, pero igual lo quiero tener aquí.
Va, está bien. Pero déjame ver que nos va a servir ahorita para lo que voy a ir explicando. Está bueno, pues. Juegos, tareas. Ah, va, pues, me sirve. Y yo así de, mira, y acabo de aprender algo ahorita contigo. Sí. Está bien. Yo soy de los atajitos. Ajá. Sigamos. Entonces ya tenemos nuestro... Esto es básicamente lo que vamos a ir simulando ahorita. Pues. Pero ahorita lo único que vamos a enfocarnos es en el MBR. Si te das cuenta, en el MBR lo único que hicimos fue como la escritura del tamaño y la información que vamos a utilizar para después. ¿Sí? Va. Entonces sigamos pues. Partition es donde nos habíamos quedado. Si te diste cuenta, esto va a ser la referencia de nuestras particiones, de todas las que vamos a crear a partir de ahora. Entonces, si te das cuenta, tiene char, tiene int, char 16. Este ya tiene un límite de cuánto puede ocupar un int y un char. Entonces, si todos estos, cuando vamos sumando, partición, aquí solo voy a hacer la suma, no voy a hacer todo lo anterior. Char pesa ¿qué? 16.2. Char 16, pucha, tanto. Char 16, int, aquí se nos va a acabar la memoria, haciendo char 16, int 16, char 4. Ah, podemos reducir el tamaño. Perfecto. Le vamos a poner 4. Artec le vamos a poner 4 porque no necesitamos tanto, la verdad. Fit 4. Partname, este sí tiene que llevar 16.2. Marco relativo. Ese es un int. Esos son 8. Y por último echar 4. Va, entonces a este lo podemos reducir. Vaya que eso. Amén, por eso digo que va. Entonces este char, this fit va a ser de 4 también. Entonces reduciendo esto va a quedar 4, 8, 8, 4, 8. Yo hice mala suma, ¿qué fue lo que pasó vos? 8, 12, 8, 4 y los bits de partición. Va, entonces suma esto y va a sumar esto. ¿Cuánto te doy? Va, esto me da 56. Uy. Ah, 56. 56. ¿Cuánto te da aquí? Bonito. 48. 48 te da todavía. ¿Ah? 48 te da todavía. 32, manito. Este me asustas. Es que hiciste una reducción. Sí. Va, entonces, si te das cuenta, cada partición ahora me va a pesar 56. Solo la escritura de la data. Entonces, esos 56 lo vamos a multiplicar por 4. Me da La máscara. 224. Pero ese espacio solo se va a utilizar a partir que nosotros vengamos y utilicemos la escritura. Entonces, pero igual lo vamos a referenciar una vez. Entonces tenemos 8 más 12 más 4 más 224. Entonces 32 más 224. Tendríamos que nuestro MBR pesa un total 256. El inicial. Entonces, volviendo a estos 256 bytes. 256 bytes. El inicial. Solo el de escritura, con el que vamos a tener la data de inicio, nada más. Va, entonces, si te das cuenta ahora, al inicio que queramos nuestro MBR, solo vamos a hacer referencia a esta información, ¿sí? Pero cuando hagamos referencia a lo que es a esto de partition, vamos a crear a partir de aquí nuestras particiones y vamos a tener que tener en cuenta este tamaño, ¿sí? Ok. Va. Entonces,
Ahora que ya explicamos esa parte, aquí, en esta parte de aquí, vamos a crear el resto de particiones, vamos. Pero solo la información, de nuevo, solo la información. Entonces vamos a tener partición 1, partición 2, partición 3 y partición 4. Y sus detalles. ¿Sí? Sí. Entonces aquí solo vamos a manejar los detalles. Nada más. Solo vamos a manejar como la información de cuánto pesa y todo eso. Entonces, Okay. ¿cómo es terminado una partición? Una partición va a tener todos estos datos, mira. Va a llevar ID, correlativo, nombre, ese que yo creo que es size, start, el fit, el tipo y el status. ¿Sí? Ok. Dicho eso, empezamos en la parte de lo que es lo bueno. Esto, el EBR, míralo como el MBR de las extendidas. O sea, este es un disco normal. Disco normal. Y esto es una extendida. EBR. Vamos a poner otro color para que... Ponerlo el MBR, ponerlo en rojo porque... EBR. EBR. Ah, CRB. EBR. EBR. Aquí, digamos, por ejemplo, puede... Entonces, a partir de aquí nosotros ya podemos crear la lógica 2. Y Pero- ahí Y ahí iría otro EBR. supongo que antes de EBR iba el MBR, ¿no? No, tranquilo, espérate. Es que es mucha teoría para un ratito, entonces por eso estoy dando pedacitos. Ok. Disco lógica. Lógica. 1. Y aquí en todo caso iría otro EBR. EBR. ¿Sí? Pues esto sería una partición extendida. ¿Eh? En una partición extendida podemos agregar una lógica, partición lógica. Y solo podemos crear lógicas si existe una extendida. ¿Sí? Sí. Nosotros podemos crear dos tipos de particiones a partir de esto. Podríamos crear una podemos crear una partición primaria, partición, Si se te cambian los colores. partición primaria 1, que esta es una normal, o podríamos crear una partición extendida. Partición extendida. Y si tenemos una partición extendida, podemos crear todo esto, lo que tenemos aquí. ¿Sí? Podríamos crear todo esto. Pero estas lógicas solo se van a crear a partir de que tengamos una extendida. ¿Oíste? Va, pero no nos vamos a enfocar tanto en eso porque tenemos que empezar a crear tu analizador. Va. Entonces, dicho esto, empezamos con nuestro analizador. Y voy a hacer una pausa porque